Mi nombre es Morena Judith Chinchilla Acevedo, estoy en quinto magisterio infantil y pertenezco a la sección B. El cuento que viene a continuación se llama Hansel y Gretel. ¿Están listos? Érase una vez un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Vivían en una cabaña en el bosque con su padre. Su madre había muerto cuando ellos eran bebés. Su padre trataba de ganarse la vida como leñador y cuidar de los niños al mismo tiempo. Pasaron los años y no pudo balancear el trabajo y cuidar de los niños, así que decidió casarse. Su esposa era de familia rica, no soportaba el hecho de que eran pobres y tenían que vivir en una cabaña pequeña y vieja en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar de los niños. En una noche fría de invierno, Gretel escuchó a su madrastra hablar con su padre. ¿Qué vamos a hacer en el invierno? La comida no nos alcanza. Si no nos deshacemos de esos niños, moriremos de hambre. Su padre se opuso furioso, pero ella le dijo: ya lo decidí. Iremos por la mañana al bosque y los dejaremos ahí perdidos. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano la consoló. No te preocupes, Gretel, encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde, Hansel se escapó y recogió el mayor número de piedras posibles y los metió a su bolsillo. Por la mañana siguiente empezaron a caminar. Su padre les había dicho que irían de excursión familiar. Sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de regreso a casa. Por la tarde, sus padres encendieron una fogata. Les dijeron que pronto regresarían y se perdieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Llegó la noche y horribles sonidos de animales salvajes del bosque se escuchaban a su alrededor. Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Empezaron a caminar siguiendo las piedras relucientes por la luz de la luna y encontraron el camino de regreso a casa. Cuando llegaron, su padre estaba muy contento de verlos. La madrastra también actuó como que si estuviera feliz, pero en el fondo estaba muy molesta porque habían regresado. Pasaron 3 días y la madrastra intentó deshacerse de ellos de nuevo, pero esta vez le puso llave a la puerta para que Hansel no saliera a recoger piedras. Pero Hansel era un niño muy inteligente. Mientras caminaban, dejaba caer migas de pan que había guardado la noche anterior. Alrededor del mediodía, los padres inventaron una excusa y los dejaron. Hansel y Gretel sabían que no regresarían, así que decidieron empezar a caminar. Pero esto no era posible, pues los pájaros se habían comido las migas de pan. Gretel comenzó a llorar y Hansel por primera vez se sentía muy desanimado. Pasaron 3 días y los niños solo se paseaban por el bosque con hambre y con sed buscando el camino de regreso a casa. Esta vez los niños realmente estaban perdidos. Encontraron a un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantó muy lindo para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y empezaron a seguirlo. El pájaro los llevó a una casa impresionante, con paredes de pan, techo de pastel, ventanas de caramelo. La casa estaba cubierta de crema comestible. Parecía muy deliciosa. Los niños corrieron hacia la casa. Estaban a punto de darle la primera mordida y escucharon una voz interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al darse cuenta, era una linda y dulce anciana. Los niños le contaron lo que les había sucedido. La anciana se puso muy mal por ellos y los dejó pasar.
El interior de la casa era muy oscuro, pero los niños no se fijaron en eso, pues tenían mucha hambre. La anciana les llevó comida y postres que jamás habían probado. Esa noche durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Por la mañana siguiente, la anciana no estaba. Los niños comenzaron a buscarla. Al final del pasillo vieron una puerta pequeña. Al intentar entrar, se escuchó la misma voz. ¿Qué creen que están haciendo? Cuando miraron, tenían una bruja enfrente de ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que secuestraba niños engañándolos con una caja de caramelo. Los niños empezaron a correr, pero las puertas tenían llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Llevó a Gretel a la cocina y le dijo: «Tu hermano está muy flaco. Tienes que cocinar para él. Tienes que engordarlo y cuando esté en buena forma será una deliciosa comida para mí». Gretel, sin tener otra opción, tenía que hacer lo que la bruja le pedía. Hansel era un niño muy inteligente, así que cavó un agujero para enterrar la comida. La bruja lo pesaba todos los días. Pasaron los días hasta que la bruja se cansó. «Gordo o flaco, haré un pastel de Hansel». Le pidió a Gretel que fuera al horno a revisar la masa. Pero Gretel también era una niña inteligente. Entonces pensó que si miraba la masa, la bruja la iba a meter al horno. Entonces empezó a quejarse. «Ay, no alcanzo, no puedo ver la masa». Entonces la bruja la empujó para ver la masa y Gretel con todas sus fuerzas empujó a la bruja adentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja guardaba la llave, así que fue a la jaula y sacó a su hermano. Los dos corrieron de ahí mientras la casa prendía en llamas. No sabían para dónde ir. Corrieron y corrieron hasta que el lugar les pareció conocido. Era su casa. Corrieron junto a su padre, lo abrazaron, estaban muy felices de verlo. Su padre, con lágrimas en los ojos, les explicó cómo la madrastra había regresado a vivir con sus padres y que tras buscarlo día tras noche no los había podido encontrar. Los niños amaban tanto a su padre que lo perdonaron, pero había una sorpresa para él. Los niños metieron sus manos a los bolsillos y sacaron oro y tesoros que habían tomado del cuarto de la bruja. Sus problemas estaban resueltos y así vivieron juntos y felices por siempre.